¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buen sábado para todos. Esto es Identidad, el programa del docente privado y de toda la familia de Córdoba que está ya compartiendo este fin de semana en casa de sobremesa. Entramos en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los infantes y de los adolescentes. Hoy es el turno de nuestros hijos, pensamos en ellos, pensamos en los padres, en los límites para nuestros hijos y pensamos también en las cargas que muchas veces los adultos trasladamos, las expectativas que trasladamos hacia nuestros hijos. Y es por ello que voy al encuentro con mis invitados de hoy. Bienvenidos, me acompaña el doctor Enrique Orchansky, pediatra reconocido de aquí de Córdoba, muchas gracias. Y también está con nosotros Alejandra Rossi, psicóloga a cargo desde 4 años en la Casa del Joven. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Hablamos un poco de familia, ¿no? Hoy, pensamos en la familia tradicional, en la familia, en las nuevas familias, en las diversas familias homoparentales, familias ensambladas y en el poco tiempo que tenemos los papás para darle tiempo de calidad a los hijos. ¿Cómo se hace para ser hoy un padre presente, un padre contenedor? Hace un tiempo hablábamos de la posibilidad de estar presente o de por lo menos paliar las ausencias necesarias. Las necesarias son las necesarias para llegar a fin de mes, para llegar con las cuotas, para llegar con los gastos. Yo hago una división distinta ahora. Yo propongo que uno divida a los padres en disponibles y no disponibles. Porque cuidado, hay muchos padres presentes que no están. Hay muchos padres presentes que no miran a sus hijos o que no conocen a sus hijos. O se enteran de quién es su hijo o su rendimiento intelectual cuando llega la libreta de fin de año y resulta que no pasó de grado. Y él descubre en ese momento que cómo no pasó de grado. Y dónde estuvo él o ella o quien sea el progenitor durante todo ese año. La disponibilidad es las ganas de estar con tu hijo, de conocerlo, de saber lo que le gusta, de saber lo que no le gusta. Y ahí está ligado directamente a lo que vos nombrabas como límites, y que ya en esta época del siglo límite suena a castigo. Yo prefiero hablar de fronteras. Fronteras son las líneas que uno marca antes de que las cosas ocurran. Las fronteras son los criterios de vida, de ética, de decencia, de honestidad que se plantean en una familia antes de que punir a un hijo porque cometió alguna transgresión. Claro. Me gustan las fronteras. Alejandra. Sí, pensaba en esto de la disponibilidad de los padres en la adolescencia. Es un reclamo que sale de parte de los hijos, no es algo que se nos ocurra a nosotros. Cuando trabajamos con ellos en los dispositivos, ellos dicen, me gustaría que estuvieran más, mis padres no me escuchan, necesito de eso. Y volviendo al tema de las fronteras que también te tomo, si pensamos en la conducta suicida, tener estos valores que se transmiten en la familia son un factor de protección, ¿no? Entonces, ¿cómo viene ligado esta conversación? Nosotros decimos el miedo paraliza y pienso en los miedos que tenemos los padres, ¿no? El miedo a que mi hijo no pueda, a que mi hijo no sea exitoso, a que fracase, a que no aprenda 2 idiomas. Vivimos con miedo y los transmitimos. ¿Cómo influye esto en la crianza, en los niños y en los jóvenes? El ritmo nos lleva a estar más pendientes de lo que va a pasar mañana de lo que va a pasar hoy. Entonces mortificamos el hoy pensando en noviembre, en diciembre, en qué va a pasar después. Y en realidad el hoy es el día más importante de ese día, de ese niño, de ese adolescente, de ese preadolescente que necesita absoluta autenticidad en el vínculo. Esto quiere decir que lo miren. Hay gestos tan simples que se hacen con muy poco tiempo. Mirar a la cámara a la hora de comer. Comida y comunidad tienen la misma raíz latina. Hacer comunidad. ¿Cuándo hacemos comunidad con nuestros chicos? ¿En el desayuno apurado para no llegar tarde? ¿En el almuerzo que hacen en el cole? ¿En la merienda que hacen entre una actividad y otra? ¿O en la cena con el televisor enfrente? Estamos hablando en un canal de televisión, pero igual,
no puede presidir la cena, que es el único lugar de comunidad, al menos en la capital de Córdoba, un televisor, sino la autoridad familiar. Claro. Alejandra, en los jóvenes, ¿cómo influye el miedo de los adultos? El miedo puede tener injerencia cuando el adulto pretende que este hijo sea lo que uno como padre desea que sea, ¿no? Entonces, si bueno, no rinden en la escuela o no hace el deporte que a mí me gustaría, creo que pasa un poco por dejar de poner o sacar las expectativas que uno tiene y dejarlo ser. Siempre, por supuesto, dentro de un parámetro y un contexto, pero el joven que se ve presionado por el deseo del otro está cercenando su libertad de elegir. Los padres estamos para eso, para acompañar en las elecciones, también para permitir que tropiecen, que se den algún golpe, acompañando, no siempre acolchonando, porque justamente la adolescencia, que es la crisis básica, evolutiva, necesita de estos porrazos para poder hacer algunas estrategias de afrontamiento. La persona que puede hacer estrategias de afrontamiento en la adolescencia seguro va a poder sortear cualquier obstáculo en la vida. Totalmente. Doctor, usted hablaba de fronteras. O de límites. Y escuchamos generalmente decir en cualquier ámbito, no, porque las generaciones de antes se educaba bien, antes había respeto, siempre nos vamos al pasado como mejor. ¿Hay una pérdida de autoridad, hoy, de los docentes hacia los niños, de los padres, del adulto, o no? Hay un cambio de paradigma. Yo creo que hay una idealización del pasado, porque hemos pendulado de una educación muy rígida, muy estricta, muy sin palabras, muy sin explicaciones, hacia un punto tal vez en algunos casos extremo de niños socios de sus padres. La autoridad en la familia debe existir, pero en este país hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de autoridad. Hay que ser muy cuidadoso. Yo hablo de la autoridad generosa, respetuosa de sus derechos, pero sobre todo conociendo a sus chicos. Ni una ni otra, hay que encontrar el punto medio y no idealizar el pasado. Lo que cambió es la demanda. No podemos negar que hace 100 años atrás la familia promedio tenía 12 hijos. Sí. Y ahora no llegamos a 2. Entonces la educación en tribu, que así se llama, la educación en conjunto, facilitaba mucho esto de él cara a cara con un solo hijo, con 2 hijos. Esto claro. Creo que es un cambio importantísimo de paradigma a la hora de vincularse. ¿Y en los jóvenes? Yo le llamo encuadre, esto de poder poner a la manera de un tutor para ayudarlos a crecer este acompañamiento, ¿sí? Digamos, estar con el otro. Y bueno, sí, como te decía, los chicos requieren de la presencia del adulto. Nosotros también estamos observando un fenómeno que tiene que ver con la poca distancia generacional. Sí. Por ahí tenemos jóvenes de 15 años con padres de 30. Sí. Entonces eso también entra dentro de lo conflictivo, porque por ahí los deseos, las ambiciones tienen que ver con los mismos objetos. Es difícil poner límites por ahí cuando tenemos los mismos gustos o claro, las mismas necesidades. Exacto. Y el límite es fundamental, o el encuadre, para este crecimiento que te decía. No se puede no poner límites. Claro. Y eso uno, trata de transmitirlo. Cuando un padre viene y te dice, yo soy amigo de mi hijo, nosotros decimos, acá está el primer obstáculo, porque claro. Si sos amigo, no sos padre. Y sí. Él lo que necesita es un padre. Bueno, vamos a seguir profundizando en estos vínculos, pero hacemos una pausa. Quédense allí, no se vayan.